Mi gente, ya estamos aquí. Estamos aquí en... Supongo que... ¡Su canal! Pero ese Déjala. queda. La gracia es escandalosa. El evangelio no consiste en mi justicia. No abuses de la gracia. No puedes abusar de algo que es infinito. Sobre Gracia Podcast. Bueno, nada, iniciamos este proyecto que va a bendecir muchísimo, Sobre Gracia Podcast. ¿Por qué Sobre Gracia, Eduardo? Bueno, porque creo que nosotros hemos sido una generación que crecimos en la iglesia escuchando mensajes que más que afirmar la gracia de Dios, afirmaron el hecho de que teníamos que hacer muchas cosas como para agradar a Dios, que teníamos que cumplir con muchos requisitos para poder ser aceptos en cuanto a, digámoslo así, en cuanto al reino de Dios y todo lo que confería a Dios. Sí. Y eso creo que como que nos marcó y hasta cierto punto nos frustró. Y cuando entendimos la gracia de Dios, como que nuestras vidas ha cambiado rotundamente. Es una locura porque hablamos de gracia, porque el evangelio es gracia. Yes. Cristo es gracia. Y literalmente todo lo que estamos viviendo ahora es gracia de Dios. Exacto. No merecemos absolutamente nada. Nada. Básico, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Exacto. Ese versículo siempre me chocaba porque dice no hay justo ni a un uno. Y decía, pero ven acá. No hay justo nadie, todo el mundo hizo el mal. Pero después la Biblia también dice que la bendición del justo y también dice que la oración del justo será escuchada. Pero la Biblia también dice el justo por la fe vivirá. Pero aquí me dice que no hay justo. Entonces es como contradictorio. Si no hay, como que, ¿cuál es? La bendición no es Porque- para nadie. O sea, prácticamente, ¿no? Entonces ahí entra la gracia. La gracia es que sin lugar a dudas ninguno de nosotros merece nada y que literalmente todo lo que tenemos es por gracia y por Cristo. Gracia. Ahora, tú decías algo, y es que muchas veces hemos sido enseñados de que necesitamos merecernos algo para poder tenerlo, y eso está mal. Sí, y de hecho en el sistema del mundo, el sistema en que vivimos, netamente la meritocracia es lo que manda. Tú no puedes ir a un trabajo y llegar a pedir una gerencia si primero no haces mérito para que te la den. Todo el mundo quiere ahorita un trabajo de $5,000 Yes. en donde solamente trabaje 3 horas. Exacto. Es si usted conoce algún tipo de trabajo, también puede comentar. Le dejamos el número aquí de abajo. Dios que usted nos llame. Pero no, o sea, literalmente para usted poder tener un buen trabajo, usted no está buscando el trabajo, usted está buscando es el dinero que le da ese trabajo. Exacto. Entonces, obviamente, siempre hemos sido enseñados de que para nosotros poder obtener algo necesitamos ganarlo. Exactamente. Pero la gracia no es así, porque es que eso es el modelo en la tierra, pero la gracia no viene de la tierra, sino que viene del cielo. Entonces el modelo del cielo no es así, Exacto. no es por meritocracia, porque nosotros no nos merecemos nada. Exacto. Y de hecho, quiero empezar con una pregunta, porque ya, bueno, establecimos para todos los chicos que están ahí atrás escuchando el por qué hicimos este podcast y por qué el podcast se llama Sobre Gracia Podcast. Claro. Pero quisiera preguntarte, Gabo, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste como un encuentro con la gracia de Dios? Que tú dijiste como que, oye, desde ese día en adelante pude entender que Dios es un Dios de gracia. Porque a pesar de que obviamente siempre nos han predicado eso, pero yo creo que hay un punto como que se revela eso. Que tú dices, berro, me lo predicaron mucho, pero ahorita como que sí lo entendí. Claro. No, yo creo Con honestidad. no, hay muchas ocasiones en donde me he sentido abrazado por la gracia, obviamente, pero en una oportunidad, estando en un lugar, todo empezó una mañana feriada cuando las cosas ya estaban. No, serio. Recuerdo que una vez me dijeron, brother, tú todavía no eres un gran hombre de Dios. Entonces ahí yo dije, quizás tiene razón. Entonces yo empecé a decir, ¿qué es ser un gran hombre de Dios? Claro, pregunta es clave. Entonces, obviamente, si yo me vi y la persona que me lo dijo de un modo u otro tenía razón. Ante los ojos naturales y humanos todavía no era un gran hombre de Dios. Ese es el punto, que nosotros pensamos que los grandes hombres de Dios o las personas que son usadas demasiado son los que realmente tienen el título Exactamente. de merecedores de ser llamados usados por Dios. Entonces, yo no tenía eso. ¿Por qué? Yo no vengo de una familia ministerial. En tu caso, sí, yo no soy hijo de pastores. Yes. Todo lo contrario. Todo lo Pero no contrario. entramos en temas de familia. Más adelante hablaremos de eso. No.
Yo no vengo de un linaje real levítico. Claro. Quizás hay mucha gente que predica mejor que yo, que habla mejor que yo, que tienen más contactos que yo. Y en ese momento, en ese cuarto, estaba llorando por lo que me dijeron de que todavía no era un gran hombre de Dios y que yo no estaba calificado. Ok, claro. Y ahí el Señor me abrazó en una madrugada y me mostró los grandes hombres de Dios en la Biblia. Y me paseó por la Biblia y dijo, yo le pregunté a Dios como que, ¿qué es ser un gran hombre de Dios? Porque yo estaba frustrado. Claro. ¿Por qué es eso? La El querer hacer algo. el para yo ser que- un gran Exacto. hombre de Dios. Claro. La justicia propia te lleva a frustrarte. La gracia te abraza. Exacto. Porque es que Yes. la justicia propia o la ley descalifica a los mejores de nosotros. Pero la gracia escoge a los Al- peores. Sí. Escoge a los peores porque es que yo no me lo merezco. Entonces, cuando yo analizo los grandes hombres de Dios en la Biblia, brother, tú te das cuenta de que Isaías predicó desnudo durante 3 años. Yes. Brother, ya va. Duro. Ya va. Imagínate el profeta. Ya va. Con Desnudo. Claro, claro. Yo no me imagino la gente del momento diciendo, yo siento de Dios que venga Isaías a profetizar. No, papá, no lo iban a invitar. No era un gran hombre de Dios, era un loco. Jeremías lloraba demasiado. También. También. Y profetizaba cosas que nadie profetizaba, aparte. David, Era como que si contradijera todo el sistema. tú ves, aparte. tú ves los hijos de David. Impresionante. Sí. Uno Madre. hizo Una locura. un con su desastre hermano. con su hermana. Claro. El otro contrató a una gente y le quitó la vida. El otro le hizo un golpe de estado. Y David es un hombre que es conforme al corazón de Dios y es un hombre que hasta el momento Dios dice que es un gran hombre de Dios. Exacto. Eso por allí. Conforme a su corazón. Si tú ves a Noé, Noé predicó demasiados años Yes. y 8 se convirtieron. Sería el tipo más frustrado si hoy en día nosotros decimos que predicamos durante mucho tiempo Yes. y solamente 8 escuchan nuestro mensaje. Sin embargo, Dios me hacía sentir de que Noé fue un gran hombre de Dios, aunque predicó con locura el mismo mensaje. Yes. Y hizo lo que Dios quería que hiciese. Básicamente, Yes. para no pegarme. Jesús, el Rey de Reyes, Claro, Señor de señores. Total. Alfa y Omega, principio. Jesús nació en un pesebre, Yes. desnudo, y sería que era un gran hombre de Dios. No solamente era un gran hombre de Dios en la tierra, sino que era el Dios hecho carne o el Dios hecho hombre. Exactamente. Pero quizás él delante de los ojos humanos no iba a ser un gran hombre de Dios. El punto es que en ese momento cuando yo vi de que mi vida quizás no entraba dentro de los Estándares. estándares de los grandes hombres de Dios y Dios me dijo, tú eres un gran hombre de Dios porque no eres un grande hombre de Dios por lo que tú eres, sino porque el gran hombre de Dios que es Jesús está en ti y tú estás en él. Entonces yo lo que soy es lo que es él. Y si él es grande, yo soy grande en él. Y ahí yo entendí la gracia y yo dije, brother, yo no me lo merezco, pero es que no se trata de yo merecerlo. Es que Jesús me abrazó. Claro. Wow. Tú. Uf. Está fuerte. Pero te voy a decir algo. Tú sabes que desde el momento en el que tuve yo mi encuentro con Dios, yo venía a un contexto donde, claro, soy hijo de pastores, pero era como que en aquel entonces lo que se predicaba en sí era como demasiado legalismo, ¿sí sabes? Como que para poder hacer ministerio tienes que vestirte de tal manera, tienes que... Dale colmado, dale Sí. calmado. Dale calmado, no me metas por ahí. No me metas por ahí todavía, ok. No, y es como que si tuviese que tener cierto perfil. Y yo siempre desde niño veía eso y me sentía muy lejos de eso. O sea, era como que, berro, yo no puedo servirle a Dios porque yo veo a estos hombres que hablan de esta manera, que piensan de esta manera, que se visten de esta manera y yo no me siento de esa manera. O sea, yo no siento que puedo encajar literalmente. Y de paso el contexto, nosotros estudiamos juntos. Yes. Aparte que somos En grandes el mismo amigos, colegio. hoy en día estudiamos en el mismo colegio. Y yo recuerdo que Damaura, Eduardo, siempre era el que quería hacer algo diferente. Sí, Quería romper el molde, ¿no? Entonces, totalmente. Desde niño. Entonces, más en la iglesia. con lo que es un desastre. Pero es que yo creo que venía de eso de la iglesia, del hecho de que yo quería como que zafarme de las reglas, porque yo sentía que las reglas, en vez de acercarme a Dios, era como que si me pusieran una carga sobre los hombros que yo sabía desde niño que no la podía llevar, o sea, era una cosa impresionante. Eduardo le decía, mira, tienes que hacer esto, yo no lo puedo No hacer. puedo, No puedo.
Entonces yo, Insostenible. es insostenible por donde lo viera, ¿no? Entonces yo hacía muchas preguntas y siempre fue un muchacho muy cuestionador y muy preguntador. Entonces como que, papá, mira, ¿por qué la gente no se puede hacer tatuaje? O a un líder, Dale con calma, dale con calma. ¿por qué? Pero eran preguntas, ¿no? De niño y a veces como que siento, era como que cuando te preguntan, cuando te subestiman a veces, no hablando de mi padre en este caso, porque mi papá como que sí por mucho tiempo se tomó el tiempo, pero mucha gente era como que simplemente es malo y no le agrada a Dios. No había una respuesta Exacto, clara no lo puedes hacer porque no lo puedes hacer. y punto. Y punto. Entonces eso me generó distancia hacia las cosas de la iglesia, hacia las cosas del Señor. Y yo decía, yo no puedo servir a Dios. Empecé a jugar fútbol para alejarme de ese mundo y pasan muchas cosas en mi familia, mis padres se separan y yo abandono el tema del fútbol y mientras estaba en ese tema empecé a tener problemas con drogas y todo el tema. Y cuando yo voy a una iglesia, tengo mi primer encuentro con Dios, yo empecé a hacer todo para merecerme ser un hombre de Dios. Sí, para intentar como cumplir con esos estándares Claro. que yo creía o que estaban en mi subconsciente que debía ser para poder ser un gran hombre de Dios. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que escuché a una persona predicando un mensaje de justicia propia, pero lo más extremo que he escuchado en mi vida, ¿no? Tipo, bueno, si robas wifi eres un ladrón y te vas a perder y te vas a ir al infierno. Tú, mira, que te pegas a tu vecino, eres un ladrón y te mereces el infierno. Temas diezmo, temas de muchas cosas en las que humanamente muchos fallamos y tenemos que ser muy honestos delante de Dios. Cuando yo termino de escuchar el mensaje, yo me voy caminando hacia donde vivía. En ese momento fue en 2020, literalmente. Y yo era un muchacho bien de buscar a Dios, pero ahí voy caminando a la casa donde vivía. Y yo digo, yo no puedo. Yo recuerdo que yo pensé otra vez, No voy a poder. sí, y no solo no voy a poder, es que yo decía, es que ya hoy no puedo. Aunque yo he hecho muchas cosas para Dios, porque ya yo llevaba por lo menos 4 años sirviendo en mi iglesia, o sea, no puedo. Yo realmente no, hay cosas con las que no voy a poder hacerlas nunca. Y yo empecé a pedirle perdón a Dios, pero con un corazón muy sincero y me sentía muy mal, ¿no? Entonces era como que pasó eso y un día recuerdo que Dios me hace ver por medio de la palabra, Dios trae un mensaje de un pastor que bendijo mucho mi vida con sus mensajes y era básicamente, Dios me dijo, tú no estás descalificado por lo que haces, mi sangre te calificó. Tú no eres injusto por lo que haces. Tú eras injusto porque eras pecador. Naciste pecador, hicieras lo que hicieras, fuese bueno o fuese malo, ibas a seguir siendo pecador. Claro. Pero cuando aceptas a Cristo en tu corazón, Cristo te imparte su justicia y te da una posición de justo, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Entonces ahora, aunque hagas cosas muchas veces que no están bien, no dejas de ser justo, no dejas de ser santo, no dejas de ser acepto, porque tu aceptación no tiene nada que ver con lo que haces, sino con lo que Cristo hizo. Y ahí una carga Oh, y ahí entendí, esto no se trata de mí, literalmente. Por muchos años lo estuve intentando ganarme ese ser justo delante de Dios, ese ser correcto delante de Dios, pero fue algo que Cristo ganó por mí. Y ahora solamente descanso en la obra de Jesús. Y a veces fallo, me equivoco y tengo que recordarme eso. Hey, Eduardo, no te quedes aquí condenándote, sintiéndote culpable, sintiéndote inmerecedor. Cristo te hizo merecedor, aunque tú eras inmerecedor, por su gracia. Por eso es que literalmente hablar de la gracia es hablar de Cristo y hablar de Jesús. No existe gracia si no está Jesús. Yes. Entonces, por mucho tiempo hemos vivido cargados de hacer muchas cosas para poder merecernos algo. Y nosotros no hacemos para merecer algo. Nosotros hacemos en agradecimiento de lo que ya tenemos, Yes. de lo que ya somos. Entonces, De lo que somos en Él, pues. en Dios, Exacto. porque Él es el que nos da identidad. Es decir, cada una de las cosas que hacemos y cada una de las cosas que nosotros podemos vivir tienen sentido porque lo estamos haciendo con una actitud de agradecimiento en la posición y somos conscientes de lo que ya somos en Él. Exacto. Nos cargamos cuando pensamos de que Tenemos que ganarlo. tenemos que ganarlo. No vas a poder. No podemos. No vas a poder ganarte nada Nada. con tu justicia propia. Exacto. Porque entonces de nada sirve que vino Jesús. Yes. La justicia propia te frustra,
Te cansa. te cansa, porque hay gente que dice, tienes que hacer esto para poder recibir esto. Mira, yo entiendo que obviamente la fe sin obra es muerta, Sí, sí, totalmente, totalmente. hay- Y no negamos eso, tampoco. pero nuestras bendiciones no vienen por nuestras acciones, nuestras bendiciones vienen por las acciones de Jesús. Lo que nosotros podemos recibir y percibir de parte de Dios no es por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo. Yes. Porque si, una locura este versículo. Él permanece fiel. Aun cuando nosotros somos Ah. infieles. Se endemonió el teléfono. Él permanece fiel a sí mismo. Porque es que si fuese fiel por nosotros, Claro. O sea, si Dios fuese, si la estabilidad de Dios, del carácter de Dios, tuviese que ver con la estabilidad de nuestro carácter, Dios estaría, no sé, Dios estaría igual de loco que nosotros. no tendría sentido. No tendría Es por eso sentido, que él claro. dice, es por eso que él dice que su fidelidad o sus promesas reposan en lo que él es. Exacto. Sus promesas reposan en su inmutabilidad. Sus promesas reposan en lo que él ya dijo. Exacto. Y su fidelidad hacia nosotros está basada en lo que es él y no en nuestras acciones. Ahora, ¿esto quiere decir que hagamos un desastre? No. No. Ahora, nuestras acciones van a estar relacionadas al amor que Yes. percibimos por lo que él ya hizo, Exacto. al agradecimiento que percibimos por lo que él ya hizo. ¿Sabes cuándo nos cargamos? Cuando pensamos que tenemos que estar en 10.000 servicios en la iglesia para poder ser catalogados como gente espiritual. Sí. Pero en pandemia no había congregación. Y ahí fue cuando mucha gente, el fundamento de mucha gente se cayó porque estaba en el hacer y no en el ser, en Cristo. Ahora, hay algo que también me pasó y que creo que es un punto muy clave porque estamos hablando primero de lo que es la justicia que Cristo nos dio por medio de su sacrificio. Literalmente es un intercambio. Tú eras injusto, yo tomo el lugar del injusto, recibo el castigo del injusto, pero como yo soy justo y no hice nada, yo ahora te proveo mi justicia para que aunque tú siendo injusto y siendo pecador por tus obras, no hiciste nada para merecerlo, ahora el Padre te ve justo, te ve limpio, te ve santo. Ok, ya dejamos eso claro. Ok. Pero otra cosa que me pasó a mí con el tema de entender que somos justos por la fe, no sé si te pasaba, pero cuando tú orabas como que y hacías algo malo, decir hoy hice algo malo, algo que no debía hacer, No puedo orar. no podías orar. ¿Te pasaba eso? No puedo. No podía, No, porque no soy digno. Exacto. Y por eso es que nunca oraba, no mentira. No, y peor, hacía oraciones chiquitas. Esas oraciones de, Claro. Señor, yo sé que yo hice, pero dame una casita. Señor, yo sé que malo, pero ponme el carrito. Y no solo eso. Chiquito. Exacto. Porque era como que no lo merecía, ¿sabes? Y más allá de lo. Era como cuando tú estás en un lugar y estás aquí, sabes que tú estás ahí, Exacto. pero no lo quieres ver. No lo quieres ver. Como que tú estás haciendo tus cosas y tú sabes que tienes que hablar con Dios. Pero dices, como yo sí soy descarado. Exacto. ¿Cómo yo voy a hablar con Dios? ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia si le falla al Señor? Exacto. La mayoría de jóvenes hoy en día tienen esa carga Claro, de que cómo se van a acercar nuevamente a la iglesia si fallaron. claro. Parece que no tiene sentido, pero así pasa. Porque realmente Jesús nos dijo, venid a mí todos los que estén descansados y Y sobre sin cargas, claro. venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Esa es la gracia. ¿Cuál es el legalismo? Decir, primero, quítate la carga, descansa, y ahí sí puedes venir a Jesús. Uf. No tiene sentido. Claro, porque Y ese es el problema. mira, ¿sabes qué? A mí me pasó, Me cayó el teléfono. a mí me pasó algo increíble con ese tema. Primero, Dios trató eso conmigo. Dios lo trató conmigo por mucho tiempo. Eso de, hey, si fallas, yo desde el primer día que te escogí sabía que ibas a fallar. Y Claro. proveí, y pude proveer a Cristo para que tengas acceso por medio de su sangre y no por medio de tus méritos al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4. Ok. El tema fue que una vez hago una serie con los muchachos con los que tenía célula en Ciudad Bariná, con mi grupo pequeño. Y hago una serie y duré 4 semanas hablando sobre la oración. Hablé sobre la persistencia de la oración, hablé sobre la fe que tenemos que tener cuando nos acercamos a Dios. Hablé de muchas cosas, de que Dios es Padre, de demasiadas cosas. Y un día yo termino la serie y digo, bueno, ya yo todo lo que sabía de oración, ya se los enseñé. Claro. Dios me para un martes, ya la semana siguiente, porque mi grupo es el miércoles. Dios me para un martes de madrugada y me paro a orar.
como un tipo demasiado espiritual, ¿verdad? En tu prime. En mi prime. Aleluya. No, Dios, cosas que pasan a veces, ¿no? Pero sí no tenía sueño y sentí una carga. Eduardo diciendo, yo me paré a las 5 de la mañana como lo he hecho por durante estos 10 años. Para Entonces, bueno, yo me paro a orar y yo sentía que Dios quería hablarme algo. Entonces yo empiezo a orar y abro mi Biblia y empiezo a orar. Y en un momento yo le digo, Señor, ¿qué quieres que le hable a los muchachos? Ya mañana les toca predicar, ¿qué quieres que le hable? Y Dios me dice sobre la oración, pero fue algo como una convicción. Dice, pero vengo hablando de la oración 4 semanas. Voy a volver a hablar sobre la oración. Y de repente Dios me da a entender, es que si ellos no entienden que son justos por lo que Cristo hizo, nunca van a orar correctamente. Y me acordaba de Elías, y Dios me daba el texto literalmente de Elías. Dice que nosotros hablamos mucho de que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Pero no vemos que en el y contexto... será escuchada, dice. Exactamente. Pero no vemos que en el contexto es que dice que Elías, siendo un hombre semejante a pasiones como las nuestras, dice, oró fervientemente a Dios para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y después dice que él volvió a orar para que lloviera y Dios lo oyó a pesar de que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y Dios me daba a entender algo, es, ¿cómo puede ser que un hombre que es pecador, vamos a usar ese concepto, un hombre que tiene debilidades humanas, es escuchado por Dios por sus propios méritos? No tendría sentido, me dice. Él no era justo por lo que él hacía, porque él hacía lo mismo que ustedes hacían. Él era un hombre semejante a ustedes. Él era justo por la fe que tenía en la promesa de que Cristo iba a venir y lo iba a redimir. Apaga y vamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí algo. Yo no puedo enseñarle a los muchachos solamente las maneras correctas de hablar, sino que ellos tienen que creer que son justos por medio de lo que Cristo hizo para sentir que pueden orar por cosas extraordinarias a pesar de sus fallas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades. Porque el acceso que tienen al trono de la gracia no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, sino con lo que ellos son por medio de la fe en Cristo. Una locura. Porque, ¿cuál es el problema? Que nos han enseñado a cómo orar. Nos han enseñado los pasos para orar. Siempre de chiquito, ¿no? Porque yo, aunque mi familia directamente no era cristiano o pastores, mi abuela, una mujer de Dios impresionante, sí me formó mucho en la palabra. Claro. Y obviamente habían enseñanzas que todos los que fuimos niños cristianos recibimos. En el tema de la oración es, recuerda que primero es exaltación. Exacto. Padre nuestro que estás en los cielos, y está bien. Después esto, después pide. O sea, así se alaba a Dios. Un protocolo. Un protocolo. No, ajá, el agradecimiento. Después del agradecimiento, si ya uno se complicaba ya. Yo que soy medio cuadrado, que si no veo, Claro. me complicaba yo, perro. No dije el agradecimiento. Tú tienes que poner como una lista, como un orden, un paso a paso, ¿no? Sí. Como para poder orar. Realmente, y eso no está mal, tranquilo. No, total. El punto es que si tenemos todas las reglas de cómo hacerlo, pero no tenemos nuestra conciencia de que lo estamos haciendo porque hay alguien que realmente nos escucha y porque realmente hay alguien que nos escucha no por lo que nosotros somos o lo que hicimos, sino por lo que hizo Jesús y por la promesa de Jesús, entonces son oraciones vacías. Claro. Nosotros necesitamos entender de que la gracia de Dios, como dije hace rato, nos habilita y nos da acceso a cosas que nosotros no podemos. Yes. Es imposible nosotros acceder a las cosas de Dios. No se puede. El evangelio no se trata del hombre tratando de buscar a Dios. Yes. La historia de la Biblia es de Dios tratando de buscar al hombre que se escondió en el huerto. Y la gente se sigue escondiendo, pero la gracia nos enseña que Dios fue a buscar al hombre. Yes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos llenamos de tanto orgullo y ego humano que pensamos que el evangelio se trata de yo buscar a Dios solamente. Y no es así, es Dios que nos buscó porque nosotros no podíamos tener acceso. Y como no podíamos tener acceso, Dios se hizo carne para buscarnos y tener un encuentro con nosotros. Es decir, cuando nosotros intentamos justificarnos por nuestros propios méritos, estamos quitándole crédito a la esencia del evangelio, que es Dios buscando al hombre. Un hombre que estaba escondido porque se sentía en vergüenza,
un hombre que estaba escondido porque se sentía desnudo, porque pecó, pero Dios nos sigue buscando y la gracia nos sigue arropando. Pero la justicia propia se llena de tanta jactancia de decir, necesitas hacer esto para que entonces puedas ser escuchado. No seas malo. Malo. Claro. Claro, entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros nos frustramos. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros como venezolanos? En este caso yo soy de San Cristóbal, pero de Barinas, Sí. estamos en Barinas. Amo Barín. La San Cristóbal Power Prime. ¿Cuál es el problema de la mayoría de nuestros amigos o cercanos que se han ido del país que antes estaban en una iglesia? Un gran porcentaje no asiste a una iglesia ni siquiera Ah. y están alejados. Y tú analizas y dices, pero, oye, pero ¿por qué? Claro, porque es que afuera va a ser mucho más difícil sostener esa justicia propia Sí, sin el contexto en el cual vivió. claro. No va a ser sostenible, dijeras tú. No es sostenible. No es sostenible. Entonces, cuando comprendemos, brother, de que esto se trata de que Jesús lo hizo por mí, yo descanso en él y puedo disfrutar del evangelio. El evangelio no es una carga. Ojo, necesitamos disfrutar del evangelio. Cuando entendemos la gracia, descansamos. Ahora hay algo interesante de eso que creo que es otro punto que me encanta, de entender que somos justos y que somos tratados de parte de Dios por medio de su gracia. Y es el hecho de que, no sé si te pasa que en la iglesia, como se predica, cuando yo crecí, pues como que se predicaba tanto hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo correcto, como tipificando la ley, ¿no? Poniendo algo sobre nuestras espaldas, que hay un punto en el que nos volvemos falsos. O sea, Pero no, yo siempre he sido perfecto, pero eso es un tema de... sí, bueno, ya. No, pero como que nos volvemos Claro. falsos en el hecho de que nos pasa como a Adán le pasó en el huerto, que Adán estaba desnudo y en vez de decirle al Señor, estoy desnudo, o sea, no tengo justicia, no soy bueno, Claro. tengo vergüenza, merezco ser condenado, él agarró y se puso hojas encima de higuera. Y se puso hojas de higuera. Entonces, ¿qué tipifica la hoja de higuera? La religión. Yo Él estoy poniendo intentó taparse, su vergüenza. pero esa hojita no... No, entonces, ¿qué pasa? Él se pone esta hoja de higuera como tratando de decir, hey, esta es mi apariencia. Hey, yo no estoy desnudo. Hey, yo no tengo vergüenza. Hey, yo merezco a Dios. Era como ese, Me provocaste una ofrenda, che. era como ese mensaje. Pero el Señor vio la condición de ellos a pesar de eso y le dice, ¿dónde estás? Tú no estás en ese lugar de justicia, tú estás en un lugar de pecado. Sin embargo, el Señor en su gracia y en su bondad, dice la Biblia que pone un cordero y los viste de las ropas de un cordero, simulando lo que iba a hacer con Cristo, que era vestirlos de la justicia de Cristo porque su justicia era insuficiente. Claro, y no vemos un Dios que dice, ¿dónde estás, Adán? Pecador, hijo del diablo, Adán. Claro. Adán, no, No. no. Dios viene, le provee un vestido, Wow. le dice, lo que tienes no sirve, papá. No sirve. Tu justicia propia no sirve. Necesitas vestirte de la justicia del Cordero, de la justicia de Jesús. El único que puede cubrir nuestra vergüenza es Jesús y es la gracia de Dios. Yo necesito, Dios mío, pon aquí. No, mentiras. Es por gracia, por gracia. Haces eso y me voy. Empezamos el podcast y me voy, me sea, piro. No, mira, qué increíble que Dios, a pesar de que Adán falla, y no lo maldijo, No. hay una consecuencia, Sí. pero maldice a la serpiente Yes. y maldice la tierra, tierra. pero a su creación no. No. ¿Cuál es el problema a veces de la gente que solamente quiere hablar de justicia propia? Que maldice con sus palabras a una generación que está fallando. Wow. Entonces, Wow. ¿tú qué estás fallando? Levanta tus manos ahí, pecador. No. Cuando fallemos, Aquí está grabando, levantó la mano. Levantaron la mano. No. entiende de que Dios se ha provisto de Jesús. Yes. Y Dios se ha provisto de Jesús para que tú no sientas vergüenza Exacto. y no te está maldiciendo. Yes. Él, lo tremendo es que maldice la tierra, maldice la serpiente, y el mismo Jesús, que es el mismo Cordero, cuando está en la cruz, lleva la maldición de la tierra, de los espinos, de que producían cardos, espinos y cardos en su cabeza
con una corona de espinos y Wow. cardos. Entonces, en él, toda maldición del pecado es echada por tierra. Yes. Es decir, en Jesús y en el Cordero, nosotros ahora encontramos descanso a la vergüenza. Y si estás fallando, levántate y dale para adelante. Y haz lo que es correcto. La Biblia dice que lo que es correcto en este punto, ahora es que no es el legalismo, pero Justicia propia. no, pero desde el punto de no te presentes delante de Dios con hojas de higuera. No te presentes delante Claro. de Dios con religión. No te presentes delante de Dios con hice cosas buenas. No te presentes delante de Dios con Te digo- meritocracia. Fallé, voy a ayunar. Voy a ayunar. A ver, obviamente, yo ayuno porque es que yo necesito agarrar mi carne Y a sujetarla. y sujetarla. Entonces, yo siento que como hice un esfuerzo y ayuné, ahora sí puedo presentarla delante de Y Dios. Dios me vio Muy bien, ayunando. Señor, tú me viste ayunando, gracias, Señor. Ahora sí puedo decirte gracias, Dios. Entonces, bueno, el caso es si tú estás luchando con un pecado, estás luchando con vergüenza, estás luchando con sentirte insuficiente, con sentir que no estás calificado para el llamado de Dios, con sentir todas estas cosas, entiende hoy, te lo digo por la gracia de Dios, que es verdad, no estamos calificados ninguno. Si te sientes así, es verdad. No, es verdad, ninguno estamos calificados Claro. en nuestra humanidad, pero no puedes vivir en esa condición porque Dios proveyó algo que es lo más preciado que tenía el cielo, que era Cristo Jesús, Claro. para que no tuviésemos vergüenza porque la vergüenza fue sobre Él, para que no tuviésemos temor porque el castigo fue sobre Él, para que no tuviésemos este sentimiento de insuficiencia porque somos suficientes por medio de su sacrificio. Entonces ahora puedes ser libre para caminar y buscar a Dios. Puedes ser libre para caminar en su propósito. Puedes ser libre para orar, aun cuando fallas. Puedes ser libre para pedir cosas grandes a un Dios que es un Padre y que no es un Dios distante. Que a pesar de que te equivoques, como el hijo pródigo se equivocó, cuando el hijo pródigo caminó hacia él, el Padre corrió. No lo abandonó. Se me viene a la mente, Eduardo, porque hablábamos de justicia propia. Lo que hablamos un día acerca del árbol. No sé si Sí, nos sí. dé chance de hablarlo, pero vamos. Suelta ahí, Un suelta ahí. poquito, un poquito. Suelta ahí. Lo vamos a hacer en el aire. El tema de que te lo vamos a resumir, después vamos a hablar más profundo de esto, pero nos parecía curioso de que la Biblia dice de que en el medio del huerto del árbol, Eduardo, había el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese árbol producía un fruto, pero no decía que había un árbol del conocimiento del bien y un árbol del conocimiento del mal, sino que de un solo árbol se producía bien y mal. Dice, pero ven acá, ¿cómo así? manito. No, pero había otro árbol que era el árbol de la vida. Otro árbol que era el árbol de la vida. Árbol. Árbol. Otro árbol que era el árbol de la vida. Y la gente siempre te enseña que está bien y que está mal. Y por eso es que hay gente que de repente no va a la iglesia y dice, lo que pasa es que la iglesia tiene que ser para gente que está muy malo. Yo nunca he hecho nada malo. Yo no robo a nadie. No he matado a nadie. Pueda que estés haciendo cosas buenas, pero es que el evangelio no se trata de hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque hay gente que hace lo bueno, pero está muerta. El evangelio no se trata del bien y el mal. El evangelio se trata de la vida, y la vida es Jesús. El árbol del conocimiento del bien y el mal te lleva a sentirte en vergüenza, pero el árbol de la vida Te hace vivir en libertad. Te permite acercarte a Dios. Te permite experimentar la gracia, el favor. ¿Qué puedes concluir para terminar este primer episodio, Eduardo? Bueno, yo creo que la conclusión es mi conclusión de manera personal. Ok. Que no pueda en mi humanidad está bien, porque me hace enfocarme en Jesús, en que Él sí puede, en que en que el Padre lo proveyó, en que su sacrificio me hizo suficiente. Y eso es bueno, porque cuando fallo, sé que no se trata de que falle o que no falle, se trata de que al final Dios sabía que iba a fallar y por eso proveyó a Jesús, para que yo pudiese tener libertad a pesar de mis fallos, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis errores. Muchas veces me equivoco y digo, gracias Señor, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y sigo adelante. Lo bueno de la gracia es entenderte que cuando tenemos una victoria no nos podemos jactar porque no se trata de nosotros. Pero cuando fallamos no estamos descalificados porque tampoco se trató de nosotros.
Entonces, la gracia de Dios te abraza y te arropa a pesar de tus errores, no para dejarte en la misma condición, Claro. sino para levantarte en la justicia de Dios y en la justicia de Jesús y no en tu justicia propia. Tu justicia y mi justicia nos frustra y nos condena. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Pero la justicia de Dios nos arropa y nos da vida en abundancia. Total. Este episodio está bueno. Bueno, mi gente, gracias de verdad a cada una de las personas que vio el podcast, a los muchachos, vamos a darnos un aplauso. Bien. Y a ti por ver el podcast te vamos a dar 50,000. No, qué compromiso. Voy a ver el podcast yo. Claro, así hasta yo veo el podcast. No, un tiempo extraordinario donde nuestra intención es poder seguir llevando este mensaje de gracia y por eso es Sobre Gracia Podcast. Si lo puedes compartir, sería extraordinario. Si Yes. puedes extenderlo, sería extraordinario para que otras personas puedan saber también de la gracia de Dios. Sí, así que compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete al canal, no seas malo, por favor, suscríbete y nos vemos en la próxima. Es un privilegio, estamos empezando, que sean los primeros en suscribirte. Brutal, sí. No me busques cuando seamos un millón. Bye.